Mateo 24, versículo 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo vuelve a repetir 2 veces. ¿A qué hora? Versículo 44. Por tanto, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No dijo al mes, no dijo al año. Otra vez, por tercera vez, lo vuelve a repetir, a la hora. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. Otra vez, el día y la hora. Ahora, esto es muy importante porque dice Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, que cualquiera que le agregue a la Biblia palabras que no están en la Biblia o le quite a la Biblia, vendrán las maldiciones escritas en el libro de Dios. Y por esto el Espíritu Santo no dice de ninguna manera en las palabras de Jesucristo, ni la semana, ni el mes, ni el año, no lo sabe. Y si fuera así, lo hubiera hecho. Veamos estos ejemplos en el libro del Apocalipsis. Capítulo 9, en la 6ª trompeta, veamos qué claro es la Biblia y de qué manera tan específica compara el Espíritu Santo cuando Él quiere realmente que nosotros sepamos que está hablando de día, hora, semana, mes y año. Versículo 15, Apocalipsis 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Las 4 estaciones, ¿verdad? O los 4 periodos de tiempo, claramente el Espíritu Santo los denota, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Otro versículo, capítulo 11, Apocalipsis, versículo 2. Pero hablando de los testigos, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Aquí el Espíritu Santo ya no dice ni día ni hora. Anteriormente dice día, hora, mes y año, y aquí pone claramente una cifra de 42 meses que son 3 años y medio. Y finalmente en el capítulo 13, versículo 5, hablando del anticristo, se le dio boca que hablaba grandes cosas y autoridad para actuar 42 meses. El Espíritu Santo, cuando quiere determinar el tiempo, usa las palabras de la Biblia y no tenemos nosotros por qué agregarle, ni decirles que no dijo el año. Discúlpame, pero vuelve a leer otra vez tu Biblia. Claramente lo dijo Jesús, el día y la hora. Ahora bien, ¿por qué realmente podemos nosotros relacionar el arrebatamiento de la iglesia con la fiesta de las trompetas? ¿Por qué? Hace algunos años, y lo he vuelto a repetir en otros estudios, que cuando Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15, 52, Pablo menciona que vendrá el arrebatamiento en la última trompeta. Ahora recordemos algo importante. El arrebatamiento fue una doctrina escondida en el Antiguo Testamento. Era un misterio, y Pablo lo dice. 1 Corintios 15, 50 al 53. He aquí los digo un misterio. ¿Cuál es este misterio, Pablo? Que habrá una generación que no vamos a morir, que no vamos a gustar lo que es la muerte. Seremos rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, sacados de nuestro cuerpo para reunirnos con Cristo en el cielo. Y Pablo dice y menciona que será en la última trompeta. Muy bien. Si nosotros nos atrevemos a decir que esta última trompeta pertenece a las trompetas del Apocalipsis, estamos completamente desarticulados escatológicamente, porque las trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio. Y en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le ordenó al pueblo
no con el shofar, sino que usaran trompetas de plata, para que cuando oyeran el sonido se reunieran en un solo lugar, porque él quería que este grupo de judíos estuvieran al sonido de la trompeta, porque estaban todos desperdigados por todos lados, se tocaba la trompeta. Entonces, la trompeta que Pablo está usando es una trompeta que se usaba en el Antiguo Testamento para convocar al pueblo y reunirlo en el mismo lugar. Ahora, muy bien, ¿por qué lo relacionamos y por qué seguimos relacionando el arrebatamiento de la iglesia con la fiesta de las trompetas? ¿Qué importancia es estudiar las 7 fiestas judías? Porque en estas 7 fiestas judías, cronológicamente el Espíritu Santo escondió detrás la persona de Jesús. En las 7 fiestas judías está Jesucristo, Levítico 23, y además la cronología del orden de los tiempos de Dios, porque Dios es un Dios de orden, y Él ha establecido el orden en las que las cosas y los eventos profetizados tienen que suceder. En primer lugar, en la primera venida de Cristo se cumplieron las primeras 4 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos y la fiesta de Pentecostés, que fue exactamente la fiesta de Pentecostés el mismo día en que en el Antiguo Testamento Moisés recibió las tablas de la ley. En el Nuevo Testamento fue 50 días exactos, 50 días exactos. Para Dios es muy importante la gematría y los números, porque los números están asociados con las letras griegas y con las letras hebreas. Son los 2 únicos lenguajes donde hay una conexión entre la letra y los números. Entonces no podemos descartar y decir, ¿verdad?, que no puede hacerse cálculos, que no puede haber números, etcétera, etcétera. Entonces, Pentecostés sucede 50 días, porque la palabra Pentecostés significa 50. Muy bien. ¿Cuántas fiestas faltan? Bueno, la próxima es... ¿No oigo? Las trompetas. Después de las trompetas, cronológicamente sigue Yom Kippur, que es la expiación, y finalmente los tabernáculos que celebraremos, capítulo 14 de Zacarías, Malaquías, hasta el tiempo del reino milenial, cuando Cristo reina en Jerusalén junto con el rey David, y nosotros también en diferentes lados donde nos van a colocar, y ahí los tabernáculos serán al milenio. Entonces, si la fiesta de las trompetas es la próxima fiesta judía que tiene que cumplirse a fuerza, y dice la Biblia que es la única fiesta, aparte que se llama Rosh Hashanah, que no tiene un día, escuchen esto, no tiene un día específico para cumplirse, porque la fiesta de la trompeta, todas las demás fiestas, se tienen que cumplir en el mes de Tishri, en el mes de etcétera, etcétera. Pero las trompetas no tienen el día específico para cumplirse. Esto es muy interesante, porque el rapto también no tiene el día ni la hora. O sea, no sabemos si es mañana a las 5 de la tarde o el 27 de junio de 2024, etcétera, etcétera. Pero sí podemos saber, y Dios no está en contra de eso, la temporada o qué relación pueda tener con las fiestas judías. Ahora bien, si el rapto no es en la fiesta de las trompetas, nos damos cuenta que sigue después del arrebatamiento. Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Los 7 años de la tribulación o la expiación, donde los judíos van a aceptar lo que Jesús hizo hace 2000 años, profetizado en la semana 70 de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. En la tribulación los judíos se convertirán, Zacarías capítulo 12, derramaré espíritu de gracia sobre ellos, Romanos 11, 25 y 26, entonces todo Israel será salvo, Apocalipsis 1, 7, porque entonces verán al que traspasaron y hará lamentación por él. ¿Cuándo se cumplían todas estas profecías? En la segunda venida de Jesucristo, cuando ya los judíos han pasado la expiación,
que siguió al arrebatamiento o a las trompetas, y entramos a los tabernáculos para establecer su reino milenial o el reino mesiánico de 1000 años. Entonces, todas de estas tres solo tienen que cumplirse las trompetas y se tiene que cumplir a fuerza. Y no es coincidencia que el Espíritu Santo haya usado la palabra trompeta. Y ahora bien, tenemos también nosotros que pensar en algo. Es que el hermano Alducin dijo que Cristo venía en el 2020, que la segunda venida de Cristo era en el 2028. Quiero hacer una pregunta muy importante a todos ustedes que aman la verdad y que aman la escatología. Los cristianos que van a estar en la tribulación, ¿podrán saber el año, escucha lo que estoy diciendo, en que Cristo vendrá? Claro que sí lo van a saber. ¿Cómo lo van a saber? Porque los cristianos que se conviertan en la tribulación van a saber que cuando el anticristo se manifieste, pasarán, ¿cuántos? 7 años, 42 meses, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces podrán saber claramente, cuando se manifieste el anticristo, que a los 7 años Cristo regresa. Cristo dijo en Mateo 24:15 a los judíos que vivan en ese tiempo: cuando vean que la abominación desoladora entra a profanar el templo, huyan a los montes, salgan de Judea, porque vendrá tiempo de gran tribulación. Pregunta: ¿cuándo el anticristo va a violar y profanar el templo? A los 3 años y medio. O sea, los que se encuentren ahí y vean al anticristo, es la exhortación de Cristo, y vean ustedes que la abominación desoladora entre y viola el templo, córranle, porque de ahí en adelante quedan 3 años y medio, que son los 3 años y medio finales de la semana 70 de Daniel. Así que esos cristianos sabrán, en 3 años y medio viene Jesucristo. Ahora, ¿podrán estos cristianos ser calificados como herejes? ¿Hizo Dios alguna diferencia entre que ellos iban a saber el año y nosotros no tenemos la probabilidad de saberlo? Bueno, tenemos que pensar seriamente en esto, porque nos aventuramos a decir, es que Jesús dijo el día y la hora, el mes y el año. Jesús no dijo eso, vuelvo a repetirlo. Volvemos a leer la Biblia y volvemos a ver claramente la cronología de los tiempos de Dios. Y finalmente, Rebeca, hay una cosa muy importante que tenemos que aclarar también. La famosa parábola de la higuera. Porque pues muchas personas se preguntan cómo podemos sacar cálculos, cómo podemos saber que Cristo viene. No estamos diciendo otra vez, yo no he violado las Escrituras. El día que ustedes oigan el doctor Alducin o el pastor Alducin dijo que a las 5 de la tarde del 27 de junio del 2023 viene Cristo, en ese momento soy un falso profeta, porque Jesús lo especificó. El día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Pero veamos la parábola de la higuera en penúltimo lugar, en Mateo 24:32, donde Jesús, después de todas las señales que nos da, antes en el capítulo 24 en Mateo, nos da la clave, nos da un misterio que ya se revela por el Espíritu Santo muy claramente, diciéndonos estas palabras. De la higuera aprende la parábola. ¿Quién puede negar que la higuera es Israel? Nadie. Jesús, cuando maldijo la higuera en el camino de regreso a Jerusalén con sus apóstoles, no sabían que tenía un significado espiritual, que estaba maldiciendo a Israel. Y por todo el Antiguo Testamento, claramente la Biblia especifica y compara a la higuera con Israel. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo? De Israel. De la higuera aprendan la parábola. Israel será una señal más importante que les voy a dar. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así ustedes, cuando vean, cuando sean testigos
de estas cosas, ¿de qué cosas? De que la higuera que Israel comienza a reverdecer, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará una generación hasta que todo acontezca. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando ustedes vean que Israel, esto sucedió el 14 de mayo de 1948. Ante los ojos expectantes del mundo y los más grandes escépticos y ateos, sociólogos e historiadores, Israel, casi después de 2000 años, regresaba a su tierra, como estaba profetizado en Isaías 66 también. ¿Quién vio nacer a una nación en un solo día? Dice Isaías. Entonces, Israel, ante los ojos incrédulos después de 2 guerras mundiales, regresa a su tierra después de casi 2000 años de haber sido expatriados y sacados y desplegados, extendidos por todas las naciones. Ahora, cuando Jesús dice que de el momento en que Israel regrese o reverdezca, una generación pasará sin que estas cosas dejen de cumplirse, ahora nuestra tarea es buscar en la Biblia y escudriñar a qué se refiere Jesús con una generación. Bueno, hasta Moisés y hasta Josué, las generaciones eran de más de 100 años. Josué fue el último individuo en la Biblia que pasó los 100 años y Moisés a los 120 desde luego. Y de ahí en adelante, el mismo Moisés, en el Salmo 90, versículo 10, escribe que una generación es aproximadamente de 80 años. ¿De cuánto? De 80 años. Aquí todo está en la Biblia y no estamos hablando de nuestras propias perspectivas o mis propias opiniones. Estamos dejando y citando todos los versículos, apoyando con la palabra de Dios, 80 años. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Que pasarían 80 años después de 1948 sin que todas estas cosas se cumplieran. Llegamos al año 2028, que fue el cálculo que yo hice, le sumo a 48, 80 años, llegamos al 2028. ¿Estoy siendo un falso profeta? ¿Qué dice la ley de los falsos profetas en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento? Cuando un profeta hable y no se cumpla lo que dijo, entonces sabemos que fue un falso profeta. Pregunta, ¿ya llegamos al 2028 para ser yo considerado un falso profeta? No hemos llegado todavía, ¿verdad? Y si una generación no es 80 años, y si el 48, 80 años, quitándole los años bisiestos y el calendario judío que es de 360 días con el calendario gregoriano que es de 365 en nosotros, es una aproximación más o menos, no sabemos el mayo del 28, etcétera, etcétera. Ahora muy bien, si yo estoy equivocado, y por eso me están agrediendo y tachándome, lastimando a mi familia, a mis hijos, a nuestros nietos. Cumplo este año 46 años de estudiar las profecías bíblicas, 46 años de estudiar, ha sido mi pasión la escatología. Y si yo estoy equivocado en haber dado el 2028, cuando llegue el 2028 me pueden crucificar. Y yo, sinceramente, si llega el 2028 y no ha pasado todo esto, yo les pediría perdón. ¿Por qué no? No hay ningún siervo de Dios que haya sido exacto en todo lo que dijo. Pero no hemos llegado al 2028 para que yo sea condenado. Y nos damos cuenta, estamos a punto de una guerra nuclear. Estamos a punto de la desarticulación de Europa, que surja el nuevo imperio, el antiguo imperio romano, en su segunda etapa, de acuerdo a Daniel capítulo 2. Estamos ante un nuevo orden económico internacional. Estamos ante situaciones en las que ¿quién puede dudar que nos encontramos en los últimos tiempos? 2 años de pandemia nos confinan, por fin, por primera vez en la historia, nos damos cuenta que todo se apaga, ya no hay risas, todos enmascarados, viene la imposición después de las vacunas, etcétera, etcétera. Pero hemos pasado 2 años y entramos a este tercer año donde surge la guerra entre Irak y entre
Rusia, donde he hablado bastante en mis videos y pueden ustedes verlos en YouTube y poder juzgar realmente que lo que estamos diciendo no es tan desaventurado ni tampoco para ser juzgados como falsos profetas. Voy a repetir, si en el 2028 yo pido perdón porque Jesús no vino y me equivoqué, bueno, los amilianistas, ¿verdad? O los hermanos en Cristo que no creen en las profecías bíblicas que de los últimos tiempos, que no creen en el rapto, que no creen en las semanas 70 de Daniel, que no creen en el milenio, los amilianistas, ¿verdad? Como mi hermano Michelet, que cita a este señor en uno de los últimos videos. El hermano Michelet es amigo mío, yo lo admiro, es un grande hombre de Dios, es un grande predicador. Pero en la línea escatológica, él no piensa como yo, ni lo voy a obligar a pensar como yo. Pero yo lo amo y lo respeto y jamás me atreveré a atacarlo porque él no cree en el milenio, ni tampoco cree en la tribulación. ¿Por qué? Porque es la línea escatológica de este tipo de cristianos que tienen otra línea diferente a los pretribulacionistas a los cuales yo pertenezco. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no nos podemos agredir ni atacar simplemente porque tú no piensas como yo, etcétera, etcétera, porque ahí es cuando Jesucristo nos recuerda sus palabras: si yo hablo todas las lenguas del mundo y tengo todo el conocimiento del mundo y tengo toda la teología del mundo y no tengo amor, nada soy. Jesús no está viendo quién está mejor en su línea escatológica, si los pretribulacionistas o los amilianistas. Jesús está viendo que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo perdona, no busca lo suyo, no guarda rencor. Antes que cualquier otra cosa, entre nosotros, cristianos que me escuchan, mantengámonos unidos, mantengámonos en amor. Estamos enfrentando un mundo muy difícil, muy peligroso. Los demonios están sueltos por todos lados, los medios de comunicación, mentiras por todos lados. Y nada, lo único que falta es que el mundo comience a asomarse y nos vean peleándonos, despedazándonos, desgreñándonos unos a otros, atacándonos unos a otros, insultándonos unos a otros. Tú eres esto, tú eres aquello porque no piensas como yo. Dios nos libre de dar ese espectáculo. Recordemos que cuando Abraham y Lot se separaron, fue porque los pastores de Lot, Génesis capítulo 13, comenzaron a pelearse entre ellos. Y Abraham, para que los habitantes alrededor no pudieran verlos a ellos como familia pelearse, le dijo a Lot: mira, Lot, no nos peleemos enfrente de las personas que nos están rodeando, que no son cristianos. Si tú te quieres ir para allá, no hay ningún problema, yo me voy para el otro lado. Entonces, en el rapto se van todos los que estamos en Cristo, los que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Isaías 26, Daniel capítulo 12, el 1 al 3 lo vamos a ver hasta después de la tribulación. Entonces, en el rapto es para todos los cristianos desde Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros. Y dice así: y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta es una de las verdades más grandes, más profundas y más emocionantes de la Biblia: la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina que inclusive está siendo negada. En mis viajes yo me he encontrado pastores que están diciendo que no es verdad que existe el rapto. Hasta ese grado se ha llegado a introducir estas herejías. La Biblia dice que millones de personas de repente vamos a desaparecer del mundo, y la mayor parte de los seres humanos que se queden aquí van a quedarse con la baba colgando. Van a preguntarse, ¿verdad?, qué pasó. Los periódicos mañana en la mañana o el día que pase el arrebatamiento, los medios de comunicación, Fox News, CNN,
Televisa, ¿verdad? Televisión Azteca, Telemundo, Univisión, todos los sistemas masivos de comunicación, desaparecieron millones de personas de repente, voltearon millones de personas y ya no está la esposa, ya no está tu esposo, ya no están tus hijos, ya no están los bebés en los hospitales, aviones que se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron, grandes accidentes de tránsito en todas las carreteras, porque de repente choferes desaparecieron de sus vehículos, y va a ser un caos internacional. Millones de parejas serán separadas, el incrédulo se quedará, el creyente desaparecerá. Aviones sin pilotos, choferes sin vehículos, niños en sus cunas, gobiernos se quedarán sin cientos de políticos, barcos sin sus capitanes, etcétera, etcétera. ¿Qué es el rapto en primer lugar? Vamos a definir doctrinalmente qué significa el arrebatamiento de la iglesia. Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Lo próximo que va a suceder dentro de las profecías de la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia. Dicho de manera simple, es la primera fase de la venida de Cristo y la intersección de dos eventos: la resurrección de los muertos, o sea, los creyentes de la época de la iglesia, y la transformación instantánea de nuestros cuerpos. Cuando Cristo regrese, va primero a venir en el aire sin poner los pies en la tierra. Viene por nosotros para sacarnos con Él, y mientras nos vamos con Él, van a pasar en la tierra 7 años de tribulación. Repito, viene Cristo y nos saca, y va a firmarse un tratado en el Medio Oriente por el anticristo. Tal vez en el momento en que el anticristo firme el tratado, nosotros nos vayamos. Porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste entonces el hijo de perdición. Lo vamos a ir viendo también. Entonces nos vamos en el rapto, pasan 7 años de tribulación, y al acabar la tribulación, la guerra del Armagedón, nosotros en los 7 años, mientras estamos en el cielo, estamos en el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, donde vamos a ser evaluados y recompensados de todas las cosas mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Cuando regresemos en el Armagedón con Cristo, regresamos con Él. Repito, el rapto viene por nosotros, la segunda venida es con nosotros. Ahí está claramente demostrado que son dos eventos separados. En el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros, ya glorificados, a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Entonces, la primera venida de Cristo sucede en 2 fases: el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda después de la tribulación, cuando regrese para derrotar al anticristo e iniciar la guerra del Armagedón. En segundo lugar, cuando nos referimos al rapto de la iglesia, estamos también refiriéndonos a la resurrección de los justos, porque los que no son cristianos no van a resucitar en el arrebatamiento. En el arrebatamiento resucitan todos los que habían muerto, pasan 7 años de tribulación, y después venimos nosotros con Cristo, después 1000 años, y al acabar los 1000 años resucitan los que no recibieron a Cristo en sus vidas. Esto está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y se conoce en la Biblia como el juicio del gran trono blanco. Y en tercer lugar, la resurrección de los justos o de los cristianos se llama en la Biblia la primera resurrección, en Apocalipsis 20, del 4 al 6. ¿Por qué se llama la primera resurrección? Vayamos a 1 Corintios otra vez, capítulo 15, y veamos esto con detenimiento, porque vamos a demostrar que va a haber muchas resurrecciones, varias resurrecciones. Dice el versículo 22, 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados,
pero cada uno en su debido orden. Aquí ya está hablando Cristo de un orden de las resurrecciones. Las resurrecciones van a tener un orden. ¿Quién fue el primero que resucitó? Claro, ¿verdad? Porque antes de Cristo resucitó Lázaro, ¿no es verdad? Pero Lázaro volvió a morir. Todos los que resucitaron antes de Cristo volvieron a morir. Pero Cristo es el primer ser humano, el primero, por eso se llama el primogénito de los muertos, que cuando resucita ya no vuelve jamás a morir. Porque se trataba de eso, que con su resurrección venciera la muerte y nos mostrara a todos nosotros que así como Él resucitó, nosotros también viviremos con Él y no volveremos jamás en la eternidad a morir. Entonces dice aquí en Corintios, cada quien en su orden. Cristo, número 1. 2, ¿quién resucitó con Cristo? ¿Se acuerdan que se abrieron las tumbas? ¿Se acuerdan de la resurrección de Cristo? Y muchos que habían muerto resucitaron. ¿Verdad? Tal vez entre ellos iba Lázaro también. Pero hubo cantidad de santos que resucitaron para cumplir la fiesta de Levítico 23, que se llama la fiesta de las primicias. Cuando los sacerdotes entregaban el fruto, ¿verdad? O el pueblo a los sacerdotes, recibían el fruto y recibían una gavilla junto con el fruto. Entonces el fruto es Cristo, el primer fruto entre los muertos, y la gavilla tenía que acompañarlo, que eran los que resucitaron juntamente con Él. Y luego dice el versículo 23, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, ya a nosotros en el arrebatamiento, y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios. Muy bien, después de nosotros, ¿quién va a resucitar? Después de nosotros, ¿quién sigue en la resurrección? Bueno, siguen, ¿verdad?, los 144,000. En la tribulación van a resucitar los 144,000. Y ahí ya llevamos 4 resurrecciones. Cristo, las primicias, nosotros y los 144,000. Se ven en Apocalipsis 14 en el cielo, alabando a Dios en el monte Sión. Después de ellos, ¿quién va a resucitar? Los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Muchos dicen que es Elías y que es Moisés. Puede ser, puede que no sea, a lo mejor es Enoc y Moisés. Entonces, después viene la resurrección de los 2 testigos, que en Jerusalén los 2 se van a levantar enfrente de toda la gente. Y después de ellos, al final de la tribulación, viene la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. Qué importante es, santos de Dios, que ustedes tengan esta doctrina y que sepan exactamente, escatológicamente, las profecías de la palabra de Dios. Y después, al acabar el milenio, la última resurrección, los malos, que van a presentarse, y ya vamos a estar nosotros como el gran jurado, donde Dios va a mandar al lago de fuego a todos aquellos que rechazaron y que no quisieron nada con su Hijo Jesucristo. En aquel tiempo, entonces, Dios les va a demostrar que Él nunca mandó a nadie al infierno. Como me dijo una vez una viejita, ay, hermano Alducin, Dios es más bueno que San Crisóstomo. Le dije, sí, Dios es bueno, claro, Dios es amor. Y me dice esta viejita, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque es muy bueno Dios y al final va a perdonar a todos. Y dije, amén, yo estoy de acuerdo con usted. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos se van a ir solitos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana y los que deben a traer los millones por la televisión no se pierdan. Dios abrió sus brazos en la cruz y dijo, los amo. Me acusan de injusto. Una vez me dijo un ateo, oiga, es que no es justo, me dice, dentro de la justicia y la jurisprudencia y las leyes, por aquí, por allá, no es justo que Dios nos culpe de un pecado de Adán y Eva y que hayamos nacido todos pecadores por la culpa de un par como ustedes enseñan de la Biblia. ¿Usted considera eso justo? Y le dije, no, no es justo, tiene usted razón. Y le pregunté, ¿y acaso es justo que alguien pague por usted?
Ah, caray. Dije, pues así como usted acusa a Dios de injusto, también es injusto que alguien haya pagado todas las maldades y todas las blasfemias que usted hizo en la cruz. Y es lo que Dios nos ofrece en la cruz del Calvario, para que Él sea el que justifica y nadie se atreva a decirle, eres un Dios injusto. ¿Me acusas de injusto? Pues es justo que haya muerto por ti y haya pagado por ti, pues es lo que te ofrezco. Que yo pago por ti todas las tonterías, las blasfemias, las fornicaciones, los abortos, los latrocinios, los homicidios que tú has hecho en tu vida. Todo lo pago yo por ti, no tienes tú por qué pagar nada, lo pago con mi sangre y con mi vida en la cruz. Esta es la injusticia más grande, que alguien entre cuando Barrabás había sido el criminal más grande de todos los tiempos y de repente entró un soldado y le abrió la puerta a Barrabás y le dijo, eres libre, Barrabás. Y Barrabás salió, pero ¿cómo que soy libre? ¿Por qué? Porque alguien, el que está allá afuera, pagó por ti. Eso es lo que Dios, el mensaje que Dios nos da. Somos libres. Pero ¿cómo es posible si yo fui bandido, borracho, parrandero y jugador? Marihuano, neurótico, esquizofrénico, 4 o 5 divorcios, inmaté, etcétera, etcétera. Eres libre. Pero esto no es posible. Alguien tiene que pagar. Yo tengo que. No, es que ese es el mensaje del Evangelio y de la gracia de Dios. Dios paga en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos pagar por amor de su Hijo Jesucristo. Para que Dios sea el que justifica y que nadie se atreva a decirle a Dios que es injusto. Porque es más injusto que Él haya pagado en nuestro lugar. Muy bien, vamos ahora a ver rápidamente qué sucede cuando morimos. Para comenzar a poner las primeras bases para ir desde la A hasta la Z. Para poder entender cómo se va a llevar a cabo esta reunión de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en el arrebatamiento, tenemos que comprender lo que la muerte física le hace al cuerpo, al espíritu y al alma. ¿Qué sucede cuando un cristiano se muere? ¿Qué pasa con su alma, su espíritu, a dónde se van, su cuerpo, etcétera, etcétera? En primer lugar, la palabra muerte, apúntalo por favor, no significa en la Biblia cesar de existir. La palabra muerte no significa cesar de existir ni tampoco aniquilación. La palabra muerte significa separación. Separación. Cuando dice la Biblia que nacimos, Efesios 2:1, muertos en delitos y en pecados, ¿qué está diciendo? Que nacimos separados de Dios espiritualmente. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. En otras palabras, mi espíritu y mi alma son realmente mi yo y están dentro de una botella, dentro de un envase, dentro de una casa temporal que está sujeta a la corrupción o físicamente a la ley de la entropía. Todo se desgasta, estamos muriendo celularmente desde que nacimos y este cuerpo cada día se hace agota y se desgasta hasta que llegamos a lo viejito, ¿verdad? Nacemos chiquitos y llegamos a la vejez y el alma y el espíritu se van renovando dentro de nosotros. Esto se hace cada vez más viejo, pero el interior, con la palabra de Dios, va haciéndose más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu se apagó, se separó de Dios. Y desde Adán hasta nuestros días nacemos ¿cómo? Con alma y con cuerpo exactamente igual que los animales. Porque los animales tienen alma. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros nacimos con el alma y con el cuerpo. La única diferencia entre nosotros, aún separados de Dios espiritualmente, entre nosotros y los animales, es que aún cuando nacimos separados de Dios, muertos espiritualmente a Dios, Dios puso dentro del alma la conciencia de la eternidad. Eclesiastés 3:11. Porque los animales no tienen conciencia de la eternidad.
Los animales no saben que van a morir. Los animales no tienen conciencia de su existencia, pero nosotros sí la tenemos. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Cuando Cristo vivía, se acercó a un hombre llamado Nicodemo. Religioso, le decían San Pancracio de Tlanepantla. Religioso y cumplía con toda su religión, iba a su iglesia miércoles de ceniza, se iba de rodillas a la villa, etcétera, etcétera. Religiosísimo Nicodemo, como todos los fariseos. Nicodemo se acercó a Cristo con su alma y con su cuerpo. Juan capítulo 3, y le dijo a Cristo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios por las cosas que tú has hecho. Y Cristo lo paró en seco. Ya no lo dejó seguir platicando. Y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estás muerto, separado de mi Padre espiritualmente. Tu religión es almática y tu religión tú la inventaste. Si tú no naces de nuevo, si tu espíritu no vuelve a resucitar, si no es regenerado tu espíritu, aunque seas persinado, bautizado y católico, protestante, mormón, bautista, presbiteriano, nazareno, amistad cristiana, vida nueva para el mundo, no importa la religión que vayas, mientras tú no nazcas de nuevo, mientras no se regenere tu espíritu por el Espíritu de Dios, no vas a entrar al cielo. Y si tú te mueres con solo tu alma y con tu cuerpo, sin que tu espíritu durante tu vida se haya regenerado, te condenas eternamente. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through. Every road and every sea leads you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny, you're the one for me.